coach y autor del blog Identitas Coaching y creador de un nuevo sistema de coaching que se denomina coaching de flujo armónico. Hoy te quiero hablar vamos a hablar un poquito de las emociones y de los sentimientos. Es un tema controvertido. Habitualmente se piensa que las emociones son como algo que nos sobreviene y con respecto a lo cual, lo único que podemos hacer es gestionarlas de la mejor manera posible porque no da para más, ¿no? Eso es lo que se piensa habitualmente desde el mundo de la inteligencia emocional o desde la neurociencia, ¿no? Que es algo que nos sobreviene como un resfriado y pues una vez que nos encontramos con ello, pues algo hay que hacer, ¿no? Y entonces pues nos dedicamos a gestionarlo de la mejor manera posible, lo cual pues no está mal, pero vamos a ver en este vídeo que te voy a explicar que eso no es todo, Se pueden hacer más cosas que gestionar las emociones. Y luego vamos a hablar también un poco de la principal diferencia que yo veo entre las emociones y los sentimientos, que quizá también te pueda sorprender porque, vas a ver que hay un matiz un poco distinto. ¿Cómo te voy a explicar un poco todo esto? Pues a través de, como suelo hacer yo, pues con dibujitos, con garabatos, que a mí me gustan. Así que cambiamos de plano y continuamos. Hasta ahora. Ya tengo aquí el plano del cuaderno y como te decía, pues vamos a hablar un poquito de las emociones y de los sentimientos. Te decía antes que lo que vamos a ver es que las emociones no son algo que te sobreviene de repente y que lo único que puedes hacer es gestionarlo con inteligencia emocional o con lo que sea, ¿no? Pero eso no es exactamente así. Sobre todo si estamos hablando de emociones de tipo racional, es decir, que vienen después del pensamiento, después de nuestros juicios, después de nuestro raciocinio, ¿no? No es igual en el caso de las emociones irracionales, ¿no? Que son las relacionadas con el cerebro reptil, que son las que nos rescatan en un momento dado, casi sin pensar, porque son las que se ocupan de mantenernos vivos, ¿no? Entonces, ante un peligro inminente, pues rápidamente pues nos rescatan, ¿no? Pero no ocurre lo mismo con las emociones racionales y estas son a las que me quiero dedicar con este dibujo, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan. ¿Cuáles, por ejemplo, son las emociones racionales? Pues los celos, por ejemplo, el odio, hay muchas, ¿no? Que no son propiamente las que te llevan a huir o a atacar, que son las más propiamente reptilianas, ¿no? Bueno, vamos a imaginarnos que aquí estamos nosotros, ¿no? Y que en nuestra mente, pues tenemos una serie de referencias mentales, ¿no? De cosas que nos preocupan o que nos tienen enganchados de alguna manera, que las hemos convertido en referencias nuestras, ¿no? Esto es algo muy subjetivo, cada persona tiene las suyas, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser que una persona tenga en su mente, esté aferrada, pues o esté pendiente, pues a lo mejor, vamos a ponerlo, pues de esa persona que le gusta. Vamos a ver. Que la persona que me gusta. Y entonces estás pendiente en tu mente. No importa si esa persona está o no está presente, porque tú lo tienes grabado en la cabeza, ¿no? O puede ser también, por ejemplo, se me ocurre que tú estés enganchado, pues por ejemplo, vamos a poner encontrar un concreto trabajo o un ascenso, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Puede haber 1000 cosas, ¿vale? Y eso es otra cosita, ¿no? Y lo tienes ahí, lo tienes en mente y estás enganchado a eso, ¿no? Y estás ahí.
¿Qué más cosas se me ocurren? Pues puede ser, pues yo qué sé, un coche nuevo. Ese coche que veo pasar de vez en cuando y que me encanta y lo quiero. Coche nuevo, vamos a poner. Y cada vez que lo veo se me van los ojos, porque lo he visto en un anuncio y estoy enganchado. Y entonces quiero ver si me suben el sueldo para comprarme el coche nuevo. O también se me ocurre, por ejemplo, que tengo que ser bueno. ¿Por qué? Porque claro, yo cuando me muera quiero ir al cielo. Al cielo. No al infierno, quiero ir al cielo. Si te fijas, todos estos son acontecimientos puntuales en el espacio-tiempo a los que estamos más o menos, a los que podemos estar más o menos aferrados en la mente. ¿Vale? Puede haber muchos. O que por ejemplo, si soy papá o mamá, pues estoy pendiente de que mi hijo tiene que aprobar los exámenes, la evaluación de mi hijo, ¿no? Es un día importante para mí. Mi hijo tiene que aprobar, ¿no? ¿Vale? Todo eso son referencias mentales que en un momento dado pues, nos están de alguna forma restando energía. ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues ¿qué ocurre? Pues que como estoy ya enganchado a todas estas cosas o a algunas otras, pues todo esto me roba energía y si yo veo, por ejemplo, acontece algo que me acerca a esa persona que me gusta, pues me pongo contento porque estoy juzgándolo como emitiendo juicios, como bueno, es bueno para mí. Que aparece otra persona, un tercero, y entonces aparece otra persona aquí, y entonces ¿yo qué pasa? Pues que me pongo celoso. Y esta persona es mala para mí, un juicio negativo. Entonces, ¿qué ocurre con todos estos apegos, estas cosas a las que me aferro en mi mente? Pues que me están generando continuamente juicios negativos o positivos. Y entonces ¿y eso en qué se traduce? Pues se traduce en emociones. Emociones. Pero claro, de lo que no somos conscientes es de que estamos apegados a todas estas cosas. Y entonces nos sobreviene una emoción y dices, es que me ha venido como un resfriado. No te ha venido como un resfriado. Es que tú estás enganchado a un montón de cosas. Estás identificado en tu mente con una serie de formas mentales, de cosas a las que le has otorgado un poder, un tiempo y un espacio en tu mente. Y a partir de ahí, tú tienes un estado anímico inestable. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues que si esto que tú, por lo que tú tienes interés, se acerca a ti o ves que lo vas a conseguir, pues subes. Y si se aleja o ves que eso va a fracasar o que no lo vas a poder conseguir, pues te vienes abajo. Y entonces estamos en una montaña rusa emocional, ¿no? Pues con este apego, con este otro, y así estamos subiendo y bajando, con un montón de montañas rusas emocionales. Entonces uno dice, bueno, es que estoy hecho polvo, estoy estresado, es que estoy todo el día cansado. Claro, normal, porque tú te estás chupando todo esto son vampiros energéticos que te están restando energía, que te tienen enganchado, que no te permiten ser tú mismo, sino que te tienen sometido de alguna manera. Y esto es, bueno, pues es un poco a futuro, pero también podemos poner a pasado, ¿eh? Entonces tenemos pues más condicionamiento aún. Pues por ejemplo, en el pasado yo, pues aquí está, vamos a poner, pues conseguí un concreto puesto de trabajo. Vale, y como lo conseguí, pues ahí estoy. Y me gusta, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me enganché a ese puesto? Pues porque quería dinero, a lo mejor, ¿no? Y entonces estoy ahí, y estoy enganchado. Y a los efectos es igual que un matrimonio de conveniencia, ¿eh?
aunque en nuestra sociedad está peor visto, ya matrimonios de conveniencia ya no se llevan, ¿no? Porque ahora la gente ya no se casa por la posición, o sí, no sé, depende de cada caso, pero bueno, es menos habitual. Sin embargo, en cuestiones laborales lo vemos como algo muy normal. Dice, no, bueno, pero es que me dan un sueldo a fin de mes. Ya, pero tú amas lo que haces, no. Ah, vale. Entonces, entre comillas, es un matrimonio de conveniencia y es condicionamiento también, ¿no? O bien, por ejemplo, en el pasado, pues tengo un condicionamiento de que, yo qué sé, por ejemplo, un profesor me riñó en clase y me ridiculizó y entonces yo tengo marcada ahí una creencia, ¿no? Algo que arrastro, a lo mejor desde niño, y que me condiciona, ¿eh? Y que me genera a mí una serie de conductas, ¿no? Pues como lo pongo aquí, el profe, ¿no? Voy a poner aquí el profe. Y eso me genera un condicionamiento que tengo ahí, que arrastro, ¿no? Y yo tengo la creencia de que soy tonto, o tengo la creencia de que no valgo, o tengo la creencia, etcétera, ¿no? O más condicionamiento, pues tengo un negocio, que quebró, ¿no? Pues una quiebra financiera, ¿no? Y la tengo ahí y eso lo arrastro, ¿no? Y entonces vengo arrastrando una tristeza, un pesimismo, lo que sea, ¿no? Bueno, en definitiva, todo esto de aquí, me está generando emociones. Me está generando juicios y emociones. ¿Por qué? Porque yo todo esto del pasado lo proyecto hacia el futuro, ¿no? También. Entonces, si yo monto aquí un negocio, pues como en el pasado que me quebró, pues yo pienso que me puede volver a pasar y voy con miedo. Y entonces, pues tengo ahí todas esas inestabilidades emocionales. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo me permito soltar todas estas cosas que tengo en mente y todas estas otras, me permito trascender, ir superando, ir liberando, o dicho en otras palabras, ir perdonando, me permito ir perdonando todas estas cosas, lo que ocurre es que todo esa inestabilidad emocional pues va mermando, va relajándose. Y entonces yo puedo atravesar, vamos a hablar ahora en términos de metáfora, puedo atravesar todo ese mar de esas aguas de inestabilidad emocional, puedo afrontar ese paso y llegar a un ámbito, vamos a ponerlo así, bueno, como si fueran unas dunas, ¿no? Que es, vamos a poner aquí un sol, que es el desierto. A ver si entra ahí, el desierto. Es lo que en muchas tradiciones se denomina el desierto como metáfora, ¿eh? Estoy hablando siempre en términos de metáfora. Y entonces, al ir trascendiendo todas estas cosas en la mente, abrimos las aguas, esto no sé si te evoca algo, abrimos las aguas y llegamos a un ámbito de desierto en el que, como no hay nada, entre comillas también, pues lo que encontramos es paz. Y es aquí cuando uno ha relajado todo su inestabilidad emocional porque ha ido soltando cosas que tiene en su mente, ha ido perdonando, ha ido trascendiendo los diferentes contenidos de su mente con los que se encuentra identificado, pues va calmando ese estanque interior y como deja ya de estar turbulento, pues ya puedes ver el fondo. ¿Y qué hay en el fondo? Pues en el fondo encontramos ese desierto que es en el que podemos encontrar una orientación a la hora de actuar completamente distinta a la de las emociones racionales, ¿no? Las emociones de los razonamientos de los calculados, ¿no? O interesados, ¿no? Porque yo aquí estoy analizando mentalmente si una cosa me interesa o no me interesa, si es bueno para mí o si no es bueno para mí. Estoy siempre haciendo cálculos y andando con astucias y manipulaciones, ¿no? Para conseguir eso que a mí me interesa.
o apartando gente que me resulta tóxica, porque me perjudica a lo que yo quiero, claro, y entonces no me conviene, ¿no? O aliándome o pegándome o haciéndole la pelota a otra gente para que me acerque a eso que a mí me interesa, ¿no? Y todo eso son astucias y manipulaciones, ¿vale? Entonces, cuando hemos trascendido todo este nivel emocional, ¿qué ocurre? Que nos encontramos en otro plano interior en el que nos conectamos con nuestra auténtica guía interna. Y esa guía interna es la del sentir, a diferencia del plano emocional. Esta es una guía del sentir, que es nuestra guía interna a la hora de actuar, ¿no? Y ese sentir, esa guía interna que no está contaminada por todo lo que es perceptivo en el mundo, ¿no? Que no está contaminado, es la que digamos, nos conduce a la tierra prometida, que no es otra cosa que nuestra propia realización como personas, digamos, auténticas, genuinas. Dejamos de ser títeres de un montón de historias, títeres sin energía, títeres estresados, siempre de un lado para otro, siempre manipulados o manipulando, y conectamos con nuestra guía interna desde la paz, conectamos con nuestra guía interna, con nuestra orientación genuina, con nuestra propia brújula interior. Y esa brújula interior, vamos a ponerlo aquí, así, yo qué sé. Voy a poner aquí un norte como si fuera esa brújula, es la que nos lleva a fluir, a ver si se ve, sí. A fluir con naturalidad, ¿no? Esto es lo que nos lleva a fluir con naturalidad hacia nuestra plena realización como personas, ¿no? Hacia la vida auténtica. ¿Qué lo voy a simbolizar aquí? Por ejemplo, pues con un trébol que muy habitualmente se ha relacionado pues con la fortuna, o con la suerte, o con el don de la oportunidad, ¿no? Con las sincronicidades, etcétera, etcétera, ¿no? También podemos ver, bueno, el número 3 está muy relacionado con el del poder, ¿no? Que también lo podemos encontrar, por ejemplo, en la flor de lis, ¿no? O incluso con el número phi, por ejemplo, también, ¿no? ¿Vale? Todo eso está relacionado con nuestra genuina realización como personas. Vamos a poner esto así un poquito más bonito. Y es que, claro, en un momento dado tú puedes dedicarte a gestionar las emociones, por ejemplo, utilizando como recurso la PNL, la programación neurolingüística o cualquier otro recurso. Y eso, bueno, está bien por un tiempo, pero claro, si tú no te has deshecho de ese apego que arrastras o de esa creencia que arrastras o de eso que te tiene enganchado en la mente, pues al final es únicamente un parche. Y tarde o temprano volverás a pasar por el mismo conflicto, por los mismos juicios y por los mismos traumas emocionales, ¿no? Del tipo que sean. Vale, no hace falta decir que este tránsito, pues nos evoca directamente pues al paso de Moisés por el Mar Rojo, ¿no? Atravesar el Moisés, de atravesar las aguas del Mar Rojo, de abrir las aguas y acceder a ese ámbito de tranquilidad, de paz, de equilibrio interno que nos permite tener dirección, una dirección propia, no derivada de contaminantes de lo que es perceptivo en el exterior, que en definitiva es lo que nos está generando todos esos juicios de los que se derivan un montón de emociones. Por tanto,
bien está gestionar las emociones una vez que llegan, pero mucho mejor es trascender todo este contenido mental para así no tener que gestionarlas. Porque a partir de ese momento somos una persona templada, digamos, pacífica, serena. Es lo que los antiguos estoicos, como Séneca, llamaban apatía, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que normalmente entendemos por apatía hoy en día, ¿no? Sino que era ese estado de ánimo templado, ¿no? Esa dicha sin motivo, ese bienestar, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que te quería contar en relación con las emociones racionales y con su diferencia con los sentimientos. ¿De acuerdo? Pues hasta otra ocasión. Muchas gracias por tu atención. Saludos cordiales.